Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 26, y le vamos a dar lectura a los versículos 47 al 55. Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículos 47 al 55. Leemos la palabra de Dios, nos dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Oramos. Bendito Padre, Creador de los cielos y de la tierra, a ti sea dada toda la alabanza, toda la gloria por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos presentamos delante de ti, pues queremos aprender de tu palabra, queremos ser instruidos con ella, pero también queremos que nuestra fe crezca. Señor Jesús, te pedimos que en esta hora operes milagros, nos aumentes la fe, Señor, para ver tu gloria, para ver tu poder. Sana enfermos, salva vidas, cambia corazones, toca almas por medio de este mensaje, y que tu Santo Espíritu sea el que hable en este momento. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, tomen asiento, pónganse cómodos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Yo he titulado la predicación en esta tarde: el último milagro de Jesús. ¿Lo repetimos todos, hermanos? El último milagro de Jesús. Nuevamente, el último milagro de Jesús. Y cuando digo el último milagro de Jesús, no por eso quiero decir que ya hizo el último milagro y ya no hizo más. No, el Señor todavía sigue haciendo milagros aún en este tiempo, y Él seguirá haciendo muchos milagros todavía. Cuando yo digo el último milagro de Jesús, me refiero al último que Él hizo antes de morir en la cruz del Calvario. Ese fue el último milagro que hizo Jesús antes que Él diera su vida por nosotros en la cruz. Porque aún después que Jesús resucitó de los muertos y se le apareció a los discípulos, todavía hizo un milagro antes que Él ascendiera al cielo. Hubo una pesca milagrosa. O sea que no fue el último milagro de Jesús, pero sí me estoy refiriendo al último milagro que Jesús hizo antes que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Nos dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo había ido al huerto del Getsemaní a orar, vino una turba muy grande. Judas se había puesto de acuerdo con las autoridades judías de que les iba a entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, que era lo que costaba un esclavo, 30 piezas de plata. Ese fue el precio que puso Judas, el precio de su maldad.
Y hermanos amados, nos dice la Escritura que cuando llegó Judas a donde estaba el Señor Jesucristo, entonces lo prendieron y en eso ocurrió un incidente. Pedro, que siempre era muy impulsivo, sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. Jesús le dice: Pedro, mete tu espada, porque al que hierro mata, a hierro ha de morir. El que toma espada, espada también va a morir. Y entonces el Señor tomó la oreja que había cortado Pedro y dice que la puso y sanó la oreja de Malco. Y ahí ocurrió el milagro. Pero quiero que veamos en esta hora algunas enseñanzas en este último milagro que realizó Jesús en la vida de este hombre llamado Malco. Y la primera cosa que quiero tocar en este momento, en este punto, es que el último milagro de Jesús nos prueba, o es una prueba del valor que tenía Jesús. Jesús era un hombre valiente. Y esto lo podemos leer como ejemplo en Juan capítulo 18, versículos del 1 al 4. Los 4 evangelios registran este incidente y quiero por favor que busquemos en Juan capítulo 18, versículos del 1 al 4. Nos dice así la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo: ¿a quién buscáis? Admiro el valor de Jesús. La Biblia dice que había ido una compañía de soldados y de alguaciles y todos llevaban linternas, llevaban antorchas, pero además de esto dice la Escritura que llevaban palos. El otro evangelio registra que no solamente llevaban palos, sino que también llevaban espadas. ¿Qué siente usted cuando una persona le amenaza, o cuando en ocasiones hemos tenido incidentes donde una persona nos roba y nos amenaza con un arma, con una pistola, o ve usted que tiene un cuchillo en la mano? ¿Cómo se pone usted si es que le ha pasado? Muchas personas entran en un estado de shock, se ponen nerviosas, se ponen a temblar, les entra el miedo porque somos carne. Imagínense usted, a Jesús venía una multitud de personas, pero con palos, gente enardecida, gente que lo odiaba, gente que le aborrecía, que estaba esperando el momento para quitarle la vida al Señor, y venían con espadas y con palos para prender a Jesús. Esto si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Jesús, quizás al momento de oír esta turba hubiéramos salido corriendo, hubiéramos huido, hubiéramos escapado por temor, porque nadie se quiere morir. Pero sin embargo la Biblia dice que cuando Jesús, que conocía todas las cosas, oyó que venía esta turba, en lugar de huir, dice que al contrario, Él salió a encontrar a la gente y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le dijeron: a Jesús Nazareno. Y Jesús le dice: yo soy. Y cuando dice Jesús yo soy, entonces dice la Escritura que ellos retrocedieron y entonces todos cayeron. Se vuelven a levantar y le dice Jesús: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Él les dice nuevamente: yo soy, usando el nombre de Jehová, yo soy. Y cuando Él menciona yo soy, dice que ellos nuevamente se caen y vuelven a levantarse. Y hermanos, entonces van y lo toman y lo llevan prisionero. Jesús era un hombre, ¿cómo, hermanos? Valiente. Nosotros también debemos de ser valientes.
Hace muchos años recuerdo un incidente que me ocurrió. Llegué a una clínica, ahí estaba trabajando una hermana, bueno, de esas remojadas que iban a la iglesia. Y llego y veo que está trabajando y le digo, hermana, Dios le bendiga. Dice, hermano, buenas tardes. Porque le daba pena que le dijeran hermana delante de sus compañeros de trabajo. Qué mujer tan cobarde. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si le daba miedo que le dijeran cristiana, imagínese si se encuentra en una situación como la que le ocurrió a Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Jesús, Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si nuestro Dios es valiente, si nuestro Señor es valiente, también nosotros tenemos que ser cristianos valientes. Gloria a Dios. Muchas mujeres dejan, no le consagran su vida a Dios, dejan de seguir a Cristo porque dicen, es que mi marido se enoja que vaya al templo. Recuerdo cuando mi mamá se convirtió, iba desde Progreso, se iba hasta el centro, todavía no estaba esta iglesia, se iba al culto hasta el centro, hasta allá iba al culto. Y ella se bautizó a escondidas porque mi padre era una de las personas muy violentas que acostumbraba a golpear a mi mamá. Y el día que mi madre se bautizó, mi padre se enteró y le dijo, escoges a tus hermanos o me escoges a mí. Y mi madre dijo, antes me pegabas por cualquier cosa, si ahora me vas a pegar por seguir a Jesucristo, no me importa, yo voy a seguir a Jesucristo. Y sí, la corrió. Pero ya después ya saben que el hombre sin la mujer no puede vivir. Y después la recibió, y hermanos, una mujer valiente. Jesús era valiente. Y nosotros tenemos que ser valientes. Usted va a tener pruebas, usted va a tener luchas, usted va a tener adversidades, pero tiene que ser una persona valiente, así como Jesús, que sabía lo que se enfrentaba, y sin embargo Él fue al encuentro y dijo, ¿a quién buscáis? Si me buscan a mí, aquí estoy, ya sé que vienen por mí. Y hermanos, el Señor mismo era valiente. Pero la segunda cosa que encontramos también en este incidente, en este acontecimiento donde el Señor realizó este milagro, era también de que Jesús nos da una prueba de su dependencia del Padre. Y esto lo vamos a buscar ahora en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 52 y 53. La palabra de Dios dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Cuando llegan y toman a Jesús, Pedro se envalentona como siempre, saca su espada y en ese momento trata de defender a Jesús, al maestro, y entonces agarra y le corta la oreja a Malco. Le corta la oreja. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, vuelve a meter tu espada. Vuelve a meter tu espada, porque todos los que tomen espada, a espada también van a perecer. El Señor pudo haberlos preparado y les pudo haber dicho, miren, van a venir por mí, pero defiéndanme, no dejen que me maten. Pero el Señor no hizo eso. El Señor había dicho, al que te hiera la mejilla, ponle también la otra. El Señor había dicho, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el Señor le dice a Pedro, mete tu espada, porque Jesús dependía del Padre. Él no se quiso vengar por su propia mano, sino que Él encomendó su causa a Dios el Padre, porque el Señor enseña aquí una ley. Dice, al que la espada mata,
perecer. Y esto nos recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y el versículo 7 nos dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un hombre de apellido Guillotín fue el que inventó la famosa guillotina. Y ese hombre murió decapitado con su propia guillotina. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. El hombre que inventó el revólver precisamente murió con un revólver. Lo mataron con un revólver. Lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Si usted siembra amor, cosecha amor. Si usted siembra rencor en sus hijos, cuando ellos crezcan, ellos van a ser hijos rencorosos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y Jesús le dice a Pedro: mete tu espada, porque si tú sacas tu espada, también por la espada vas a perecer. Una persona que mata de una manera, también de esa misma manera muere. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembre, eso también el hombre va a cosechar. Por eso la Biblia nos dice por eso que nosotros no debemos vengarnos por nuestras propias manos. Tenemos que dejarle la venganza al Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21 nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No pagues mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? ¿De nosotros? No, dice: mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Dice el versículo 20: así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Qué bonito se oye esto. Pero qué difícil es ponerlo por obra cuando nos hacen algo. Decimos: me las va a pagar. Pero dice la Biblia, hermanos: mía es la venganza, dice el Señor, yo voy a pagar a cada uno. Deja que Dios haga la obra, deja que Él se vengue, deja que Él pelee tu batalla, como dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. De Él es la batalla, de Él es la lucha, pero no debemos de vengarnos por nuestras propias manos. La venganza es del Señor y nadie puede escapar de la mano poderosa de Dios, hermanos. Por eso el Señor le dice a Pedro: Pedro, mete tu espada. No te toca a ti vengarte, no te toca a ti hacer justicia. Mete tu espada, porque si tú tomas espada, de la misma manera vas a morir. Deja que el Padre obre, deja que el Padre actúe. Dejemos que Dios actúe por nosotros y no nos hagamos justicia propia. Amén. Lo tercero es que en este milagro que el Señor realizó, tenemos una prueba de su amor y de perdón hacia sus enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 45, quiero leerles este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 45 nos dice lo siguiente: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Cuando Pedro toma la espada y le corta la oreja a Malco, ya mencioné que el Señor fue y tomó la oreja que le había cortado Pedro a Malco y se la pone. ¿Y qué sucedió, hermanos?
Y dice que la oreja quedó totalmente restaurada, quedó totalmente sanada. Qué grande es el amor del Señor. Él amó a aquellos que le hacían daño. Él amó a aquellos que le estaban lastimando. Él lo amó. Porque prueba de ese amor es que el Señor lo sanó. Y dice, como dice aquí en Mateo, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él manda la lluvia sobre justos e injustos. ¿Cuántas personas, al igual que Malco, posiblemente digan: yo no le haría ningún daño a Dios, yo no le haría ningún daño a Jesús? Pero el ser humano tiene un corazón duro y el ser humano rechaza el Evangelio de Dios. Hace un rato tuvimos una experiencia cuando salimos a repartir folletos, y a una de las personas que le regalé, buenas tardes, disculpe, le regalo este folleto. Me dice la señora: ¿de qué es esto? Digo: habla de Dios. No lo quiero. Hermanos, la dureza del corazón del hombre. Algunas personas simplemente con que vean la palabra Dios no lo quieren. Y sin embargo, Dios es tan bueno que aunque el hombre diga: yo no creo en Dios, hay personas que abiertamente me han dicho: yo soy ateo, yo no creo en Dios. Hay personas que rotundamente se niegan a creer en la existencia de un Dios poderoso. Y sin embargo, Dios les da su sol. Amén. Sin embargo, Dios les envía lluvia. Sin embargo, Dios los bendice con un buen trabajo, los bendice con una familia, los bendice con grande amor. Dios los llena y los colma de bendiciones. Y aunque el hombre dice: Dios no existe, Dios los bendice, porque Dios es bueno y Dios hace milagros aún en aquellas personas que le aborrecen, que le odian. Dios hizo la obra en este hombre que aborrecía a Jesús. El Señor lo sanó sin que Él se lo pidiera, sin que Él tuviera fe. El Señor tuvo misericordia y lo sanó para demostrarles a todos los que estaban a su alrededor que Él es un Dios de amor, de misericordia, y que es un Dios poderoso también para sanar. Imagínese usted si el Señor sana a aquellas personas que no lo quieren recibir en su corazón. ¿Cuánto más usted que cree en Él? ¿Cuánto más usted que le pide? ¿Cuánto más usted que le ruega? ¿Cómo no le va a sanar el Señor si Él es bueno con todo? Si Él ama aún a los perdidos y pecadores y les hace bienes, ¿cuánto más a sus hijos que claman a Él día y noche? El Señor no tardará en responder. Qué bueno es el Señor, hermano. Esto es una prueba de su grande amor y su grande misericordia. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y vamos a leer los versículos 49 Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. El Señor sanó a Malco porque era una prueba de su grande amor y de su grande misericordia que tiene el Señor. Pero la cuarta cosa que quiero señalar es que este milagro es una prueba también de su poder. Es una prueba de su gran poder. Versículo 51. Entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, y tocando la oreja, le sanó.
Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande milagro hizo el Señor. ¿Se imagina usted cuando una persona se corta? Hay personas que en su trabajo han perdido un dedo, una mano, un pie. Recuerdo haber visto el caso o escuchado el caso de un artista que iba bajando de su avión. Iban bajando del avión y en eso saludó a uno, pero resulta que la hélice todavía estaba encendida y le cortó un dedo. Entonces sus compañeros de este grupo musical tomaron el dedo y lo echaron en hielo y después lo llevaron al hospital y lo alcanzaron a coser y aquel dedo se logró. Pudo recuperar su dedo. Pero ¿cuántas personas se cortan un dedo y quedan sin su dedo? Se cortan una mano y quedan sin su mano, se cortan una oreja y se quedan sin nada. Imagínense el poder del Señor para pegar un dedo, o una oreja, lo que tiene la operación, la cirugía que tiene que haber. Se tiene que coser y tiene que esperar a que sane. Pero el Señor no necesitó hacer ninguna cirugía. Él no necesitó, hermanos, de nada, solamente su poder pegó, hermanos, la oreja de aquel hombre y al instante la oreja quedó totalmente restaurada. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Solamente el Señor Jesucristo. Solamente Dios tiene poder porque Él es el creador. Dice el salmista en el Salmo 139, mi embrión viene en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El Señor fue el que nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, y el Señor puede volver a restaurar un miembro de nuestro cuerpo. Él puede hacer riñones nuevos, Él puede hacer, hermanos, páncreas nuevo, Él puede quitar cáncer, Él puede restaurar, Él puede sanar a los ciegos, a los sordos, a los mudos los puede hacer hablar. Él es un Cristo de milagros. Él sanó a Malco y esto es prueba de su gran poder y su gran misericordia. Bendito sea el Señor. El Señor le dijo a Pedro, ¿crees que yo no puedo llamar ahora que mi Padre me envíe 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito en la palabra del Señor? Y el Señor hizo un milagro ahí, hermanos. Y el Señor quiere también hacer un milagro hoy en tu vida. El Cristo que te estamos predicando es un Cristo de poder, es un Cristo de milagro. Él puede sanarte, solamente tienes que tener fe en Él. Si tan solo puedes creer, dice el Señor. No importa cuán malo seas, no importa cuán alejado estés de Dios, no importa cuán apartado estés del Señor, si tú vienes a Él, el Señor puede sanarte, porque si Él sanó a una persona que le hacía daño y que era su enemigo, quizá también tú has recibido llamados del Señor y le has rechazado y has dicho, yo no quiero saber nada de eso. Pero si tú le pides a Cristo y te humillas a Él, el Señor va a hacer un milagro en tu vida. El Señor va a hacer un milagro en tu cuerpo y en tu alma también. El Señor va a hacer un milagro en ti si tan solo vienes a Él. Yo quiero invitarte en esta hora que pongas tu confianza en Dios. Les voy a invitar que se pongan de pie, hermanos. Y vamos a orar en este momento por los enfermos. Si tú vienes a Cristo, Él no te rechaza. Por el contrario, Jesús dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si tú estás cansado de vivir en el pecado, si tú estás cansado de la enfermedad y quieres venir a Cristo, el Señor tiene poder para sanarte. El Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solamente tienes que tener fe en el Señor. Solamente tienes que creer en Él, porque dice la Biblia, al que cree, todo Él es posible.
Vamos a orar en esta hora por los enfermos. Voy a pedir a nuestra hermana Selene para que dirija la oración mientras nosotros pasamos a imponer manos sobre los enfermos, porque la Biblia dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y pues los que no hayan pasado ahí en su lugar, clamen al Señor. El Señor es un Dios de milagros. Vamos a orar en esta hora. Bendito Dios y Padre eterno, en esta hora, mi Dios, nos acercamos delante de ti, Padre, dándote las gracias, Señor.